Bueno, pues bienvenidos hermanos a esta escuela sabática, a este nuevo sábado, y como siempre pues vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, como siempre te damos las gracias por tu bondad, por tu interés por nosotros, porque nos has creado y no nos has dejado nunca. Te damos las gracias porque sigues bendiciéndonos, porque sigues bendiciendo a tu pueblo, lo guías y le das lo necesario para su vida y para ser instrumento para la salvación de los demás. Te pedimos que esta escuela sabática sea bendecida por ti, que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos sacarle pues, las enseñanzas que todos necesitamos, especialmente a los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Pues la lección de hoy irá muy en consonancia con esto. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues feliz sábado, hermanos, tanto a los que estamos aquí como a los que pues, nos están siguiendo por internet en directo. Les damos pues, un saludo y un abrazo a todos. Y bueno, pues hoy tenemos la lección número 12 de este trimestre, un trimestre que recordemos se titulaba Los tres mensajes cósmicos, y que hoy concretamente la lección de esta semana pues es la segunda parte de lo que ya tocamos la semana anterior y que se titula El sello de Dios y la marca de la bestia. Por tanto, pues un tema realmente interesante para todos nosotros, para todos los que hemos alcanzado los fines de los tiempos y que tendremos que vivir, si Dios quiere, de primera mano, ¿no? Para empezar, si os parece bien, vamos a leer pues, los dos textos bíblicos donde salen especialmente estos dos sellos, estas dos marcas. En primer lugar veremos pues, el sello de Dios, que es por otro lado pues, es el versículo para memorizar de esta semana, que es Apocalipsis 7 del 1 al 3, y que nos dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este sería, por tanto, el sello de Dios, ¿no? El sello que veremos, si tenemos tiempo, al final de la lección, a ver qué podemos pues, hablar de todo esto, porque es un tema realmente, por un lado, muy impresionante, que nos atañe de primera mano y que a veces, al menos en mi caso particularmente, no siempre lo tengo claro del todo, ¿no? Entonces, pues a mí especialmente me gusta hablar de este tema para también yo irlo clarificando, ¿no? Y luego pues está el tema de la marca de la bestia, que es en lo que se centra especialmente la lección de esta semana, y que la encontramos en Apocalipsis 13, del 16 al 18, todos lo conocemos, ya lo que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666. Así que como la lección pues, se centra pues, en este tema, ¿no? En el tema de la marca de la bestia, pues vamos a ir por orden, a ver qué nos va diciendo, y lo vamos, pues, como siempre, comentando entre todos, y pues a ver qué le vamos pues, entresacando, ¿no? Es un tema que ya lo hemos hablado muchas veces, especialmente en este ministerio, gracias a tantas conferencias que se han presentado, pues concretamente el tema de la marca de la bestia está muy bien asentado, ¿no? En qué consistirá, en qué momento surgirá, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablarlo porque es de interés para todos, también para las personas que quizá no tengan todavía todo este conocimiento, ¿no? Así que empecemos pues, por la marca de la bestia. Esta marca, en primer lugar, ¿en qué consistirá? ¿No? Pues será la marca que se dará, o sea, será la marca que surgirá de aceptar el domingo cuando salga la ley dominical, ¿no? O sea, aceptar el domingo en esos momentos será la marca de la bestia. Ellen White nos dice en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, donde están sus comentarios, acerca de esto nos dice: la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo.
Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido, dice, ¿eh? Y es verdad, todavía nosotros podemos guardar el sábado, nadie nos obliga a guardar el domingo, podemos seguir con nuestra vida normal y no hay ninguna presión para que nosotros tengamos que apostatar de nuestra fe y saltarnos el cuarto mandamiento, ¿eh? Esto todavía no ha acontecido. Cuando acontezca, esto será la marca de la bestia. Vamos a leer la introducción que nos da la lección para el sábado. Dice que habla precisamente de los valdenses, ¿no? Y bueno, pues es bonito también pues, hablar de este pueblo, ¿no? Nosotros estuvimos en esas montañas hace ya unos años, en Turín, ¿no? En la zona de Turín, esas montañas de los Alpes. Ahora ha estado también, como estuvimos comentando, tanto Gaia como Sam como su esposa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo tengo un recuerdo fantástico de ese sitio, ¿no? Te imaginas realmente cuando ves esas montañas tan abruptas que debía ser la vida en esos años, ¿no? Con esa persecución, pero a la vez protegidos por esas inmensidades, ¿no? Desde luego era un sitio épico, ¿no? Y bueno, el pueblo de Dios siempre ha tenido esa época a lo largo de toda su historia. Vamos a ver qué nos dice la lección. Dice, en la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, en unos años que la comprensión de la Biblia no era el fuerte del catolicismo, tampoco lo es ahora, fueron ferozmente perseguidos. Nos dice que en 1488 la Iglesia romana, es decir, el Vaticano, el papado, los mismos que están ahora, nos dice que la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el Valle del Luis debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Saboya envió a un ejército de 8.000 hombres al territorio de ellos. Un ejército de 8.000 hombres que, pues imaginaos pues, la sensación para esa gente que vivía en esos valles, el temor que les debía despertar esas fuerzas del mal, ¿no? Que desde luego pues, iban estas gentes cuando iban con la bendición papal, pues iban a por todas, ahí no tenían piedad de nadie. Pensaban que estaban haciendo una obra correcta, ¿no? Por tanto, no tenían ningún cortapisa que cortara su crueldad, ¿no? Nos dice, el 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio una señal para que comenzara la masacre. Bueno, algo similar pasará también en el tiempo de ya al final de las plagas, ¿no? Cuando habrá pues ese ponerse de acuerdo de todas las naciones y concretamente se fijará un día, ¿no? Para acabar con el pueblo de Dios, con esos 144.000 que estarán en esos momentos a punto de recibir a Jesucristo. Entonces hay aquí una similitud, desde luego, ¿no? Esta vez el número de los muertos fue casi de 4.000, nos dice. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Es decir, está claro que Satanás pues, no ha parado de perseguir a su pueblo desde el minuto 1, ¿no? Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. Bueno, pues aquí está, vemos pues, este repaso que hace la lección de pues, esta situación, ¿no? Con el pueblo de Dios. Si queréis comentar pues, cualquier cosa, ya sabéis que adelante. El domingo, animo, ¿no? Animo, porque si no esto es un monólogo y es muy aburrido. Bueno, ahora que dices esto, cuando se hace este repaso histórico, es algo que la propia Iglesia Católica reconoce, que ha hecho todo esto. Pero ahora dicen que es que eran otros tiempos, era otra mentalidad, otras circunstancias y que ahora, claro, ellos son los máximos garantes de la libertad religiosa. O sea, es que fijaos, pero la gente le cuela. Sí, sí. Y como ignoran la profecía y tampoco siguen lo que están haciendo tras bambalinas, no se enteran y van a caer otra vez en la misma situación y lo peor, apoyando lo que van a hacer. Sí, sí. Porque van a seguir poniendo al pueblo de Dios como si fueran lo peor de lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, la gente se tendría que hacer una pregunta, ¿no? Es decir, ¿hay algún otro poder histórico que haya gobernado a lo largo de muchos siglos, que haya causado masacres como ha causado la Iglesia Católica, ¿no? Se habla de millones de personas, y que se hayan regenerado y ahora sean los adalides de la democracia, de la libertad, de conciencia, de todo? No, esto no ha pasado nunca, ¿no? Pero mira, con ellos sí que pasa, ¿no? Entonces,
Si la gente a veces pensara más, ¿no? Pensáramos más, pues... Hubo un poder que, digamos, tuvo su primer momento y luego revive. Justamente es Babilonia. Pero cuando vuelve hace lo mismo. Claro. Sí, pero es interesante que justamente el único reino, así imperio que tuvo dos fases es Babilonia también. Claro. Sí, igual sí. que ellos, ¿no? Sí. Pues mira, es un paralelismo una vez más, ¿no? Un sinónimo Vaticano a Babilonia, ¿no? El domingo habla de la herida mortal, ¿no? Porque claro, ¿quién será pues este poder que al final causará esta situación, ¿no? En la cual, pues, como nos decía, ni pequeños ni grandes, ni ricos ni pobres, ni libres ni esclavos podrán comprar ni vender? ¿Quién causará este atentado contra la libertad de conciencia? Pues bueno, aquí la lección se centra en las profecías, ¿no?, que apuntaban claramente al Vaticano. El Vaticano sería este poder, ¿no? En eso no hay duda. Si uno estudia la Biblia en profundidad, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que ese poder sería el Vaticano. Y quizá la profecía más impactante en este sentido pues es la de los 1260 años, ¿no?, que sale tanto en Daniel como en Apocalipsis, que la lección pues la comenta. Yo me voy a quedar en este resumen que hace la lección de cómo surgió este poder, ¿no?, en el 538 y cómo recibió esa herida mortal, ¿no? Evidentemente, pues la herida mortal, ¿cuándo la recibe? Pues en 1798, ya todos sabemos la historia, seguramente, ¿no?, cuando ese general Berthier, a las órdenes de Napoleón, pues entra en la ciudad del Vaticano, apresa al Papa, ¿no?, y por sorpresa de todos parece que eso ya da el finiquito a esa institución tan antigua, ¿no? Eso, desde luego, fue un momento muy sorprendente de la historia, un momento que duró poco porque sabemos también que el Papa siguiente luego ya fue restituido en su lugar y llegó incluso a coronar a Napoleón como emperador, ¿no? Con lo cual el poder papal empezó a sanar de esa herida, ¿no? Una herida que sabemos que sanará completamente cuando salga esa ley dominical, ¿no? Cuando consiga el poder otra vez ya a nivel abierto en todo el mundo, esa herida será sanada y ya estará en condiciones de otra vez marcar la pauta, la está marcando ahora, pero ya lo hará de una forma totalmente abierta, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la lección, ¿no? Es interesante, son datos históricos, ¿no? Luis, sí. Quería comentar que, bueno, hoy parece que están como disfrazados, ¿no?, con un atuendo de bondad y tal, pero la gente no se percata de todos los problemas que hay dentro del sacerdocio católico, ¿no? Todo esto de pederastia que existe, que es un continuo, cada vez que si dominicos, que si franciscanos, que todos están metidos en lo mismo. Y parece que no hay una voz que se levante, ¿no?, en el público, en la gente, que diga, oye, ¿qué pasa con esta iglesia?, ¿no? Es paradójico, es decir, que lo que antes hacían tal vez con violencia, con espada, hoy lo hacen hasta con las criaturas, dices, ¿no? Es peor, incluso es peor que lo que hacían antes. Y el tema de la sanación de la herida, porque eso tiene como dos partes, porque por un lado es la ley dominical, pero por el otro lado es lo del tercer templo, y eso es súper importante, porque pensemos que una vez esa herida mortal es como que pronto se va a volver a cumplir cuando el Vaticano sea totalmente destruido. Tendrá como una aplicación muy literal de la herida mortal y luego volverán a tener un hogar, ya no en Roma, sino en Jerusalén. Y esa es la parte que siempre ha quedado como que ya hoy ni se cree, que bueno, ya aquí se ha mostrado mucho como Urias Smith ha planteado eso bastantes veces, pero hoy ya ni se cree en el mundo adventista. Pero ahí será el pleno cumplimiento de la sanación de la herida mortal. Saldrá la ley dominical, se le dará la autoridad y volverá a tener un palacio, pero esta vez en Jerusalén. Sí, no conocía este planteamiento, es interesante, ¿no? Es interesante, desde luego, ¿no? Una vez más, pues un doble cumplimiento, ¿no? Un doble cumplimiento de las profecías, como tantas veces. Dice la lección, ¿no?, acerca del inicio de este poder en el 538, que esto a veces también queda un poco en la nube, ¿no?, en la nebulosa. Dice, en el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio, Cuando en 330 después de Cristo trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental de su imperio, ya sabéis que el imperio romano se dividió en dos partes, dejó un vacío de liderazgo en Roma. Por tanto, Roma quedó como vacante el poder, ¿no? Por ende, el Papa llenó este vacío.
Llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. En 538, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. La Iglesia medieval ejerció gran influencia desde 538 hasta 1798, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección. Luego dice el general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798 en cumplimiento exacto de la profecía. Una cosa más, porque acá hay un punto que es interesante, porque ya sabemos que el adventismo hoy, prácticamente en general, nadie habla de esto que va a pasar en el Vaticano y cómo se van a poner en Jerusalén. Entonces, ahora que están tanto con esto, bueno, que la herida está siendo sanada porque en el año 29 se le devolvió el territorio, los estados pontificios, por esto, por lo otro, y que están ya hablando que Cristo ya viene, que ya sale la ley dominical, ¿qué va a pasar cuando el Vaticano quede en ruinas? No se lo esperan. Ya. Es que no se lo esperan. Claro. Sí, Entonces sí, todo lo que ellos esperan que pase de pronto va a quedar hecho polvo. Claro, Y luego van a caer redondos cuando el Vaticano se vuelva a erigir en Jerusalén. claro. Van a perder esa perspectiva profética, ¿no? Al pensar que ha habido como algo anómalo, ¿no? En esa profecía, que vuelvan cuando estaban recuperando la sanación, ¿no? Pues la pierden del todo. Entonces puede haber ahí una desorientación si no conoces realmente el tema del templo y todo eso, ¿no? Es verdad. A mí me gustaría leer, bueno, está en el martes, Sí. me voy a adelantar, pero es algo que ellos lo repiten y dice, aunque es difícil saber cómo podría desarrollarse todo esto, el mundo ya ha visto cómo pueden producirse los grandes cambios y con una cuanta rapidez también, aunque no conocemos los detalles de lo que viene, necesitamos estar preparados para ello. Ellos dicen que es difícil saber cómo podrían desarrollarse todos estos acontecimientos. Más adelante después vuelven a decir casi lo mismo. O sea, quieren decirles, o bueno, que la gente, toda la membresía de la iglesia, pues ya ellos lo tengan en la mente, que está difícil de saber, así como los 6.000 años, como bueno, tantas otras profecías que se van desarrollando, pero que es difícil de saber, pero que tenemos que estar preparados. Pero si no lo sabes, ¿cómo te preparas, no? Entonces, es esto que poco a poco los van metiendo cada vez más. Es prácticamente un engaño total. Es una cosa que lo hacen a sabiendas, porque son pastores y se supone que han estudiado teología, que han estudiado toda la Biblia, han estudiado reglón por reglón, línea sobre línea, pero yo no sé qué al final están enseñando, ¿no? Al final, cuando las señales proféticas son más importantes, conocerlas, ellos las quitan, ¿no? de la vista y dicen que no se puede saber, ¿no? Esto, creo que eras tú, Josep, ¿no? Que hablabas de un cura que decía que el Apocalipsis no podía entenderse, o no sé quién lo explicó una vez, ¿no? Sí. Que, no, el Apocalipsis no puede entenderse. Yo una vez hablé con un capellán y me comentó eso. No, es que el Apocalipsis es entendible, no se puede entender, ¿no? Sí, sí, pues, Y eso es paradójico, esto que comenta ahora Laura, porque bueno, las noticias en referencia a la profecía nos dicen dónde estamos, ¿no? Y dónde está el ecumenismo y dónde está todo el movimiento que están fraguando, que está contemplado en el conflicto de los siglos, etcétera. Bueno, es decir, que la Iglesia adventista tiene que conocerlo. Lo que pasa es que esos pactos privan de que puedan predicar o decir al mundo estas cosas, ¿no? Y se lo guardan. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen al lado de Roma, no hay otra. Porque pensemos que esto que están hablando ahora, que desvelan un poco los pecados de la Iglesia Católica en el medioevo, pero si es la Iglesia Católica la que lo hace. ¿Acaso no hace ya cuánto, desde el inicio del reinado de Juan Pablo II, que se la pasan pidiendo perdón por lo que hicieron aquí, por lo que hicieron allá? Entonces, esto no es nada en sí. Lo que pasa es que jamás dicen que lo van a volver a hacer. Si hablan que habrá una persecución al pueblo de Dios, pero no dicen quién. Entonces, decir lo que hicieron en el medioevo, si es la propia Iglesia Católica la que lo dice. Entonces, no se meten en un terreno que les pueda traer problemas. Simplemente siguen la agenda vaticana. Hoy sale la palabra papado, curiosamente en la lección, pero también, como tú dices, haciendo referencia al pasado. Claro, y pensemos lo que lo comentamos la otra vez. Es decir, ahora la Iglesia Adventista está volviendo a aglutinar a toda la gente, inclusive a esos que se fueron.
Cantidad de gente que se fue, ahora están volviendo. Y esa gente sí quiere que se hable de la bestia, del papado, de la marca de la bestia. Entonces les tienen que dar un poco, pero dan lo justo para que todos estén contentos y no arruinar los planes vaticanos, por así decir, y que el Papa no se enoje tampoco. Sí, esto ya parece el cuento del flautista de Hamelin, ¿no? Y aparte, como se decía, que cuando el Vaticano desaparezca, porque bueno, se cree, ¿no?, que va a padecer una explosión o algo y va a desaparecer y tendrán que irse a Jerusalén. Eso provocará en el mundo una lástima hacia la Iglesia y hará que todo el mundo se vuelque más hacia la Iglesia. ¿Eh? Y con razones luego ahí, cuando saquen leyes dominicales, etcétera, pues bueno, lo tendrán el mundo a sus pies, ¿no? Sí. De hecho, este Papa, yo al menos cuando hablo con mi familia, que evidentemente, pues por desgracia, la mayoría no son adventistas o no creen en la verdad de la Biblia, pues ellos al Papa lo tienen muy bien considerado. Tanto los católicos que tengo en la familia como los digamos, que no creen en nada, también lo ven bien, ¿no? Lo ven bien también. Pero, es una persona buena, una persona que hace lo que puede. Además, este tema que va a pasar en el Vaticano, la destrucción del Vaticano, va a ser como lo que va a decir, ¿ven que las profecías no iban por ahí? Va a haber Es decir, una desorientación claro, política. es como decir, ven que los que decían que el Vaticano ahora iba a tomar ¿ves que no? Sí, Es decir, va a ser como peligroso. para los adventistas que no conocen la profecía en su totalidad, es decir, el cuarto ángel, va a ser como el desmoronamiento de todas las profecías adventistas. O sea que se está haciendo una doble pinza. Por un lado, la Iglesia adventista no dando el alimento, no dando el conocimiento profético, y por otro, los engaños satánicos que van a más, que cada vez son más finos, y con esta doble pinza, desde luego, la perdición la tienes asegurada. Y es que esto les dará pie a afirmar que las profecías de los místicos católicos sobre la persecución al catolicismo, que ellos llaman cristianismo, es un hecho y, por tanto, esa es la auténtica interpretación y toda la del pueblo de Dios, pues esa es un trasto, no va a servir para nada, ¿no? O sea, es una jugada maestra satánica a tope. Sí, es muy hábil, desde luego. Lo que siempre decimos, la importancia de conocer las artimañas de Satanás. Sí. Y aún hay gente que eso dice que no hay que mirarlo, que es increíble. Sí. Además, pensemos que es muy probable que la persecución no quede solo en el Vaticano, que se extienda al catolicismo en general. Es decir, que eso que pasa en el Vaticano será digamos, sí, el atentado a la cabeza del catolicismo, pero le darán al cuerpo también. Fijaos que en Europa están subiendo las derechas, pero de derecha a derecha, ¿eh? Y eso ya sabéis que es una política que normalmente, ¿contra quién va a ir? Pues contra mucho personal que hay en Europa que proceden del mundo del Islam. Recordemos esto. Por tanto, ¿qué van a hacer esta gente cuando se sientan que no están precisamente favorecidos por un cierto sector importante que será de gobierno más población que también estará contra ellos? Pues se va a liar. Es que se ve venir por todos lados. Sí, habrá una situación que pondrá a la Iglesia Católica, la restaurará totalmente a los ojos del mundo, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Pues es realmente preocupante, ¿no? Sobre todo para esta gente que, siendo pues todavía pueblo de Dios, que están pues teóricamente siguiéndolo, pues ojalá puedan abrir los ojos, ¿no? Además, toda la gente que cada vez más, bueno, que la masonería y que la masonería son los que por atrás mueven, claro, ¿qué pasa? ¿Quién es aparentemente el enemigo mortal ahora del catolicismo? La masonería. ¿Qué dicen los protocolos de los sabios del Sion? Que su enemigo es en la Iglesia Católica. ¿Qué dicen cuántas apariciones de vírgenes, de la Virgen, hablan de la masonería? De que es la secta que persigue al catolicismo. Entonces, el Islam y la masonería, todo va a estar junto. Y ellos son los buenos porque los malos persiguen a los buenos, obviamente. Claro. Ellos mismos han creado los enemigos que los destruirán teóricamente y que los harán renacer, exactamente. ¿no? Jugada maestra, una vez más, ¿no? Esto, desde luego, es una visión de futuro impresionante. Ellos mismos forman parte de eso. Claro, exacto. Sí. Que no es algo aparte, es que... No, están plenas ellos con las están manos, detrás de todo eso, claro. Ahí. Van de la mano. Van de la mano, sí, no es broma. No es que los ayuden, sino que ellos mismos participan y los crean, ¿no? Totalmente. Bueno, la lección del lunes habla de la apostasía, ¿no? La apostasía que
acontecerá cuando, pues a falta de 3 Espera, años y medio... Luis, espera, antes de cambiar el tema de Ángel, sí, herida, dime. solo un apunte interesante, y es que todo esto de la herida, claro, vemos la herida que sufre, digamos, la bestia, ¿no? Pero es que es interesante porque hay un paralelismo con una herida también. Con la herida que Dios también causó en el pueblo de Dios y que tiene que restaurar y tiene que cerrar. Y es muy interesante porque si leemos, por ejemplo, Isaías 30, que es donde, bueno, del 25 al 26, dice: y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Que esto, bueno, ya Javi lo presentó y hemos hablado ya muchas veces de cómo corresponde con ese momento, ¿no?, de 2001, hizo el juicio de los vivos, dice: y la luz de la luna será como la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Sabemos cómo hay un paralelismo, o sea, que con Satanás siempre estamos en lo mismo, ¿no? Incluso hay una imitación incluso de esto, ¿no? Como el Señor, pues bueno, saca a Adán del Edén también y genera una separación por lo que pasó, ¿no? Y eso es una herida que tiene que ir curándose, ¿no? ¿Y cuándo se curará? Cuando ya en la tercera venida, ¿no? Cuando el pecado quede totalmente destruido. O sea que vemos como también hay un paralelismo en esto que, bueno, nos ayuda a ver cómo Satanás tampoco hace nada que todo no, esquema tiene tiene su una original, inspiración digamos. en un esquema mayor siempre, Sí. ¿no? Muy interesante, desde luego. Yo quería comentar que es Sí. curioso, porque justamente hoy en el culto hablaremos de una herida. Bueno, No precisamente la de Cristo, porque ya en el culto lo hablaré, pero es esas cosas que tiene siempre el Señor, ¿no? Que hay cosas que son realmente necesarias. En el caso de lo que estamos hablando, ¿no?, de la profecía, de la herida del papado, fue totalmente necesaria para que el pueblo de Dios pudiese tener un respiro, porque si no, se los iban a cargar a todos. O sea, si no, ya no quedaría nadie. O sea, la verdad hubiese sido exterminada. Entonces, el Señor permitió eso. ¿Para qué? Para beneficio del pueblo de Dios. Y bueno, lo que comentaba Ángel también, y la herida de Cristo para nuestra propia salvación, ¿no? Esa llaga. Y hay una herida más, que es la de la que hablaremos hoy en el culto. muy bien. Siempre hay esos también paralelismos, ¿no? Es muy interesante también, desde luego. No, y una cosa más, y imaginemos lo que tú decías, bueno, cuando pase esto va a haber una especie de sentimiento favorable al catolicismo, pero ¿cómo va a quedar el mundo protestante, que supuestamente durante tantos siglos lo ha acusado, le ha dicho Que se han tú eres pasado 3 esto? pueblos, ¿no? Es decir, tendrá que hacer hasta su mea culpa y se esforzarán para quitar todo resquicio de anticatolicismo, por así decir. Además, donde la masonería ha estado tan ligado en los mundos protestantes, por ejemplo en Estados Unidos, la masonería es donde más peso tiene. Siempre ha tenido una ligadura bastante grande, es decir, en los países protestantes la masonería. Entonces, hasta los países protestantes tendrán que quitar todo lo que quede bueno, que el papado es algo malo y es la bestia y es esto. Es decir, ahí es que ya estará zanjado el ecumenismo. Sí. Bueno, ¿quieres decir algo? Quería hacer un pequeño comentario. Claro. Se está hablando de la masonería. Yo, por lo que he ido viendo, el pueblo americano tiene como una sensación de que lo están oprimiendo, que hay una dictadura contra el cristianismo. Y ellos vinculan a esa presión a la masonería. Entonces pienso que va a haber una contrarreforma que va a aupar el cristianismo y al protestantismo en contra de la masonería. Es lo que ellos dicen y señalan a la masonería. También la vinculan con el uso de la magia y el espiritismo. Sí, como se ha presentado tantas veces, ¿no?, en las conferencias. Desde luego, pues ese movimiento que creará pues este campo abonado, ¿no?, para que el Vaticano pueda pues hacerse con el poder, ¿no?
desde luego, de ahí pues, la importancia que hay en las próximas elecciones en Estados Unidos, porque están a punto de marcar pauta otra vez y de qué modo. Sí, sí, desde luego, como salga Donald Trump otra vez. Bueno, es que claro, ya dices, Biden volverá a mandar porque ha terminado su discurso diciendo Dios salve a la reina. Y eso, todos han quedado. Claro, hay cosas que ya no... Hombre, es que el pobre Biden a veces uno dice, ostras, a estas edades meterte en estos berenjenales, solo puede ser Kissinger para aguantar eso, nadie más. Bueno, di Laura, sí. Sí, una cosita que por lo que decía Javi, ¿no? Que el mundo, bueno, el catolicismo, ¿no? Sufrirán también una persecución que será muy fuerte en su momento. Pero también hay que ver que la gente que está ahí dentro, o sea, será tan evidente porque quizá el mundo protestante no lo ponga en duda porque ahí dentro hay gente con carácter hermoso. Yo por lo menos, por lo que he visitado algunas iglesias católicas y me he relacionado con gente que está ahí dentro, que son como los primeros ancianos que están encargados y tal, me he encontrado con gente con un carácter hermoso. Y claro, dices, no, pero si esta gente es mucho mejor que yo, ¿no? O que nosotros, de cómo tratan a la gente, de cómo se esfuerzan, ¿no? Y por lo que va presentando también Víctor en todas las conferencias, se ve también, ¿no? Cómo esa gente lo hace, incluso y dicen cosas que están muy bien. Y que hacen tantas cosas y se esfuerzan tanto de ir de aquí para allá con sus misioneros y todo, y dices, ¿cómo lo van a poder negar en ese momento que ellos no son lo que son, ¿no? En realidad lo que es el papado, pero la gente que realmente quiere servir a Dios cuando otra vez se dé a ese fuerte pregón, saldrán de ahí, pero hoy por hoy será difícil para la gente. Sí, porque hoy por hoy en la Iglesia Católica también tienen para todos los gustos, digamos, ¿no? Si eres un radical católico, tienes quien predica eso, y también si eres más liberal, que te das cuenta que están haciendo cosas mal, tema de abusos con niños, etcétera, etcétera, y eso ves que hace falta una reforma, etcétera, pues también hay quien predica eso, ¿no? Entonces, te puedes mover a gusto de momento ahí, ¿no? Si no indagas más. Pero desde luego cuando llegue ese momento de la ley dominical, ahí sí que se van a mostrar toda una serie de cosas a todo el mundo, ¿no? Que nadie va a poder mirar para otro lado. Ahí sí que nadie que pase esa prueba va a poder tener la excusa de decir, hombre, es que no lo sabía, porque todo el mundo en esos momentos lo va a saber, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos momentos de gran sufrimiento para el pueblo de Dios a la vez son también una alegría que lleguen a acontecer, ¿no? Porque va a ser el momento en que se van a caer las caretas al suelo, ¿no? de toda la gente. En ese momento ya nadie podrá decir, oh, es que no lo sé, o es que ahora tengo mucho trabajo y no me lo puedo mirar, o no sé. No, en ese momento vas a tener que tomar una decisión, ¿no? Y va a ser interesante en este sentido, ¿no? Me gustaría comentar lo que decía Laura, de que la otra gente parece que muy bien, que todo les va bien, que son muy educados. Y es verdad, ¿no? Pero es que nosotros tenemos una desventaja, que tenemos un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y ese nos estorba mucho para mejorar el carácter. Y es para que nos animemos todos, ¿no? Tenemos que aprender a vivir mejorando el carácter, pero luchando contra ese león rugiente con la ayuda de Cristo. Y aquí tenemos una batalla y no es fácil para mejorar el carácter, pero tenemos que mirar a Cristo y tirar adelante. Cuanto más intentas hacer bien las cosas, más te aprieta el otro, ¿no? Esto está claro. Está claro. Quería comentar que es interesante porque es cierto lo que dice Laura. Yo he conocido gente dentro del catolicismo que es para sacarse el sombrero. Gente buena, pero buena. Y eso confirma, bueno, es una evidencia, ¿no? Pero además confirma las palabras de Ellen White, que tanto dentro del protestantismo como del catolicismo, la mayor parte de los cristianos auténticos están ahí. Pero están en el error, pero están ahí. Por eso cuando oigan el llamado saldrán.
Pero es interesante también ver cómo al llegar a un punto en que los que no salgan, que ahora entre ellos están divididos en pro-papa o contra-papa y tantas cosas más, llegará un punto que contra el pueblo de Dios se van a unir. Pero es que me ha venido a la cabeza que ayer precisamente salió la noticia de que el Papa le ha dado portazo o una patada directamente al que era el secretario de Benedicto XVI, es alemán, y lo ha enviado directamente de donde él era, sin cargos ni nada. O sea, ala, ahí te vas, porque escribió un libro diciendo las cosas que no le gustaron de lo que hacía este Papa con Benedicto XVI. Entonces esto genera una división tremenda entre ellos, porque hay los que son de Benedicto XVI aún y los que son pro Papa Francisco. Pero es que todos estos que ahora se las tienen, al final se van a unir también contra el pueblo de Dios. Todo el que no salga aceptando el mensaje del cuarto ángel será enemigo también. Pero Satanás mientras los tiene distraídos así. Y bueno, eso también es en cierto modo positivo, porque hay personas dentro del catolicismo que dicen, ¿cómo puede ser que haya esta disensión entre nosotros, ¿no? Y eso a veces a alguno le hace pensar. Bueno, pues quizás el Señor tiene que aprovechar estas circunstancias para que alguno empiece a buscar otra cosa distinta de donde están puestos. Y que Dios los guíe, desde luego. Perfecto. Pues siguiendo con la lección, ¿no? Pues el lunes nos habla de la apostasía. Todos sabemos que esto acontecerá, la apostasía plena, cuando haya esa ley dominical y luego que será cuando el Vaticano conseguirá ese poder ya absoluto en la tierra y luego culminará con esa venida falsa, o sea, con esa venida de Satanás simulando la venida de Cristo, ¿no? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, si alguien puede buscarlo, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, y luego alguien que busque lo mismo, pero del 9 al 12. Y vamos a leer estos dos textos. Esto ya lo comentó Víctor en La Paz de Dios, quien quiera pues que lo busque, porque ahí se comentaron a fondo, pero son interesantes estos versículos porque aquí vemos cómo ese poder papal también tiene su paralelismo, ¿no? Con ese poder satánico que vendrá a la tierra pues a implementar esa culminación, ¿no? De este gobierno mundial que quieren poner, ¿no? Vamos a leer estos versículos. Del 3 al 4. Sí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vale. Y luego del 9 al 12. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad, antes se complacieron en la maldad. La escuela sabática dice lo siguiente acerca de estos textos. Dice, Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Él es el verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características identificativas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el inicuo de 2 de Tesalonicenses 2 representan a la misma entidad. Entonces nos remiten al comentario bíblico adventista para que salga la palabra papado, ¿no? Parece que a ellos les cuesta decir Vaticano, ¿no? Les cuesta muchísimo. ¿Satanás es un hombre? No, es que bueno, aquí es cuando él juega con esta doble, digamos, interpretación, ¿no? Que es tanto el Vaticano como... Ya, pero digo, ¿Satanás es un hombre? No, Satanás es un ángel. Claro, no sé, puede ser, pero yo siempre pienso en el hombre de pecado, en el Papa, ¿no? Es un hombre. Claro, pero luego estos versículos, ¿no? Cuando dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El versículo 2 es interesante también.
El versículo 2, léelo, porque no lo hemos leído, ¿no? Leerlo, si alguien lo tiene a mano. El versículo 2 previene acerca de estas cosas, ¿no? Porque dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, no os conturbéis por nada, no os dejéis engañar, ¿eh? Y claro, estos movimientos parecen engañosos, ¿no? Son engañosos. Sí. Bueno, sí, ¿queréis decir algo? ¿No? Yo, sí. Estás aquí, vale. No, a lo que decía Javi, Satanás, claro, tiene que ser, es un ángel, pero tiene que ser hombre, porque no puede ser una mujer, o sea que es un hombre. Ser humano, sí, como ser humano, ¿no? Dice el comentario bíblico adventista, una comparación, que ellos lo ponen en la escuela sabática, dice, una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones, el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado, ¿no? O sea, que en este sentido sería pues, el papado de quien habla aquí, ¿no? Yo lo digo porque a veces se habla del 666, el número del diablo. Bueno, la bestia es por eso dice un número de hombre, ¿no? Es un poder humano. El diablo es el dragón, la bestia es el papado y el papa, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente Sí. eso lo dejo ahí. Es que el papa se sentará en el templo también, junto a Satanás, ¿no? O sea que yo creo que Segunda Tesalonicenses nos habla de ambos, ¿no? Tanto el representante de Satanás en la tierra, hombre, como Satanás mismo haciéndose pasar por Cristo y, bueno, en su aparición, ¿no? Claro, es que aquí vemos que dice, no, inicuo, que este sería el papado, ¿no? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿no? O sea, Satanás, bueno, como todos sabemos, está implicado al 100% en esta obra y llegará a participar de pleno en esta obra, ¿no? Realizando estas señales y prodigios, ¿no? Que habrá al final será él, ¿no? El que hará estos prodigios, ¿no? Cuando se tenga que implantar la marca de la bestia, nos dice que ¿no? Hay unos versículos que dicen que va a hacer señales y prodigios, ¿no? Bueno, ¿este quién será? Será Satanás, ¿no? El que hará estas señales y prodigios en esos momentos, ¿no? En fin, vemos aquí un trabajo, pues esa doble pinza una vez más, ¿no? Entre el papado y Satanás, su maestro, ¿no? Pues operando directamente también. Luego el martes habla de la estrategia final de Satanás. Aquí es cuando tú, Laura, nos leías pues ese comentario tan descorazonador, ¿no? De que no sabemos, ¿no? Cómo va a ser. Entonces, olvídate, reza, pórtate bien, acude a la iglesia cada sábado y, oye, y lo que tenga que ver ya vendrá, ¿no? Bueno, pues te va a enganchar de pleno. Satanás está provocando y provocará una gran crisis en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo hará? Bueno, esto, si ellos vieran las noticias de actualidad en relación con la profecía, lo sabrían perfectamente, y los estudios que también se han hecho en este ministerio, ¿no? A través de guerra, crisis económica, pestes, cambio climático, crisis de valores, etcétera, ¿no? 1000 historias que harán que este mundo realmente llegue a una situación insoportable, ¿no? En la que hará falta alguien que dé una solución, que se ponga al frente, alguien que moralmente sea en esos momentos intachable, que esté por encima de todos los demás, que se habrán comportado de forma pues muy mala, ¿no? A ojos del pueblo, y este agente va a llevar adelante pues este nuevo orden mundial, ¿no? Este, pues lógicamente será el papado. Nos dice Apocalipsis 17, del 12 al 14, y los 10 cuernos que has visto, en primer lugar, ¿quién le va a dar apoyo? ¿Quién ya le está dando apoyo? Pues estas naciones, ¿no? De la tierra, todos van en pos de la bestia. Apocalipsis 17, del 12 al 14 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, esto es
versículos son emocionantes, ¿no? Son emocionantes porque te das cuenta también no sé, te motiva desde luego a ser fiel a Dios, ¿no? Porque te das cuenta que Él está detrás de todo, que Él no nos va a fallar, ¿no? Él vencerá, es que está clarísimo, el Cordero los vencerá. Entonces, qué tontería sería ahora por cuatro lentejas, como decimos a veces, ¿no? Venderte la salvación, ¿no? Bueno, no sé si se dice así, o un plato de lentejas más bien, ¿no? Pero en todo caso, qué absurdo, ¿no? Sabiendo esto, ¿no? Que Él vencerá y que cuando lees cómo era pues, la tierra antes del pecado, que era maravillosa, ¿no? Y va a volver a ser incluso mejor, pues, en fin, es interesante, ¿no? Poder apretar los dientes y aguantar hasta el final, ¿no? La escuela sabática nos dice lo siguiente respecto a esto. En un momento de gran crisis, cuando todo el mundo esté asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección, ¿eh? Bueno, aquí tienen toda la razón. Dice, así es como la tiranía ha surgido en el pasado y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Según la profecía, dice, algo, nos dice la lección, propiciará estos acontecimientos finales. ¿Eh? Pero que algo, ¿no? Claro, dilo. Claro. Algo, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Gracias por la información. Claro, acaba. Di las cosas, ¿no? Bueno, esto sería para tomárselo a risa, pero desde luego cuando ves tanta gente involucrada, ¿no? También buena gente, porque entre la gente adventista que todavía está en la iglesia, ¿cómo no va a haber gente buena también? Y que al final seguramente reaccionará, ¿no? Pero ya tendrán que empezar a darse prisa, porque es que la ley dominical va a salir no dentro de tantos años, y ya sabemos que para el pueblo adventista, para el pueblo de Dios, se le acabará el momento de decisión en esos momentos, no en las plagas, sino antes, ¿no? Uno lo puede ver en el ministerio de Jesús, porque vemos, ya sea el pueblo, todo el pueblo, dirigentes y pueblo, en general había como dos posturas. Había los que se enfrentaban, iban contra Jesús, esos nunca aceptaron. Luego, porque la Biblia te dice que los inclusive dirigentes que aceptaron eran los que callaban, pero no se manifestaban contrarios. Lo que pasa es que no se animaban a, digamos, a apoyar a Jesús. Pero aquellos dirigentes que iban contra la verdad presente, ellos no la aceptaron. Entonces aquí vemos hoy lo mismo, ahí vemos dirigentes, especialmente hablando de los dirigentes, vemos algunos que van directo contra la verdad presente. ¿Van a aceptar estos? Luego hay otros que por ahí no dicen nada porque saben en el fondo, como dice en el Evangelio, dice que en su corazón creían en Jesús. Y luego son los que ya después de la cruz y del Pentecostés dan el paso, ¿no? Pero a veces esperamos que los más opositores, estos pastores que hoy le hacen la guerra al cuarto ángel, no, a lo mejor un día, qué difícil, ¿eh? Sí, porque por eso siempre decimos, ¿no? Bueno, si ahora no entiendes la verdad, date un tiempo, pero no la niegues, no lo niegues, porque negarte ante la verdad y ponerte en contra, radicalmente en contra, y si esto lo sostienes en el tiempo, luego revertir eso es muy difícil. Vamos, como tú dices en el Evangelio, pues prácticamente imposible, ¿no? En fin, son cosas para reflexionar, desde luego, ¿no? Bueno, luego vamos a repasar rápidamente en qué consiste esta marca de la bestia, una vez más, ¿no? Ya lo hemos visto también muchas veces, pero como la lección pues lo toca. En primer lugar, yo empezaría por el final, ¿no? Cuando dice pues que aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666, ¿no? Bueno, la interpretación clásica pues la conocemos todos, ¿no? Que el 666 pues es el número que da cuando tú, al título que se le da al Papa, ¿no? El Papa tiene un título, sobre todo antes lo usaba mucho, que era Vicarius Filii Dei, ¿no? El vicario del Hijo de Dios. Entonces, si tú sumas, esta palabra es latín, el Vaticano se pronunciaba siempre en latín, si tú sumas estas letras en números romanos, te da el número 666, esto lo sabemos todos, por tanto, aquí ya nos da el dato, ¿no? De que el número de este poder será el 666, el nombre de este poder será Vicarius Filii Dei, por tanto, el Papa, y la marca de la bestia será pues esa obligatoriedad de
guardar el domingo cuando salga la ley dominical, ¿no? Ahora para la Iglesia Adventista esto es un sacrilegio, porque ya no se acepta de ningún modo. Ah, ¿no? ¿Ya no aceptan esto? ¿Tampoco? No, ese título papal ya no se acepta. Se aceptaba hasta hace unos años, pero ahora con las nuevas teologías esto ya quedó descartado. Quería hacer un En la lección no sale en todo caso, ¿eh? No sale esto. un comentario, porque ahora, desde hace un buen tiempo, el catolicismo niega rotundamente esto, diciendo que este título prácticamente nunca se usó, lo que se usaba era Vicarius Christi, y que el Papa Francisco renunció a ese título hace no mucho. Y que estos son todas tergiversaciones, que ha habido, supuestamente hay fotos donde hay triples coronas que dicen Vicarius Filii Dei, pero que eso dicen que está trucado, que no existen. Yo eso no lo sé. Pero la verdad es que históricamente es de los títulos más antiguos que tenían ellos, Vicarius Filii Dei. Yo me acuerdo una vez me puse con eso. Y luego es como que cuando eso salió demasiado a la luz, que la numerología era 666, empezaron a usar el Vicarius Christi. Que ahora este También Papa renunció, como diciendo, no, esto es todo mentira y nosotros nunca usamos el Vicarius Filii Dei, lo que usamos es Vicarius Christi, que ya no es 666, y ahora tampoco lo usamos más. Pero antiguamente es de los títulos, digamos, políticos fuertes. Está digamos, escrito, está escrito, sí, sí. ¿no? Pero ellos, digamos, ya hace tiempo que vienen haciendo sus argumentos, desmontando esto, pero es todo una estafa como tantas estafas que ha hecho el catolicismo a lo largo de la historia. Bueno, una vez más te das cuenta de la importancia de que el que busca la verdad tenga hambre de verdad, no sea un deseo pasajero, sino que haya una profundidad en todo eso, que es lo que te permitirá poder atravesar todos estos engaños que te va poniendo el enemigo, que cuando insistes en conocer la verdad y con la ayuda de Dios se deshacen como el humo, ¿no? Porque pruebas hay por todos lados para desmontar esos engaños satánicos. Cuando le comentas a ciertos católicos lo del número 666, lo vinculas a Vicarius Filii Dei, te comentan que eso es numerología, como cabalismo, y que no se puede hacer. Si los han instruido para vincular esa acusación a cabalismo, a numerología, y se defienden así. Claro, lo que desconozco es el catolicismo, ¿qué interpretación le da a este número? ¿Le dan alguna interpretación ellos? ¿Conocéis de alguna interpretación que den? ¿O? Normalmente lo aplican a algún emperador romano y de ahí se quedan. Y ya está. Es una cuestión del pasado y se acabó. O sea, le cuelgan el muerto a otro y ya. Sí, a Nerón, y a veces hablan que en realidad originalmente era 616. Y que fue un error de transcripción. Sí, porque pillan el 616 porque hay un manuscrito, uno, que dice 616 y que parece ser antiguo y por tanto que ese es el original y el otro está todo errado. Bueno, ese interés ya da mucho que pensar, ¿no? Que tengan ese interés por tirar por tierra al 666, que quizás es lo que les señala a ellos, ¿no? Bueno, también hay, con esto hay algo también con el tema de la palabra papa. Porque ellos defienden que es un acrónimo y que son unas iniciales de pater, no sé cuánto, o también de pater y pastor, que pues lo llaman papa, pero bueno, luego etimológicamente ven que eso viene del griego y que ha sido llamado padre durante toda la historia. Pero quiero decir que últimamente también hay toda una serie de historias para también justificar que se le llame papa, ¿no? O sea, fíjate como poco a poco, bueno, se van borrando cosas y al final tenemos que volver a los escritos del siglo XIX, siglo XVIII, lo que se pueda, para ver lo que realmente se estaba mostrando de lo que era realmente la bestia, ¿no? Sí, claro. Como cada vez que surgen más historiadores, ahora diciendo que en realidad el medioevo fue una época maravillosa, que eso que fue oscura, que que fue maravillosa. Sí, esto yo estoy hablando hace poco con un señor y me dijo, mira, el medioevo, ahora están diciendo eso, dijo lo que Javi me comentaba, ¿no? Dice, bueno, pues que fue una época de mucha construcción. Sí. Digo, bueno, pero fue la época más oscura de Europa, claro, ¿no? Todos los que construyeron esas murallas, esos castillos, murieron muchos de ellos haciéndolo, ¿no? Exacto. O sea que, bueno. Y los construían para defenderse porque no paraban de matarse y de guerra religiosa. Hay mucha gente además, y con el que hablé, este señor, pues muchas ganas de leer sobre el último milenio. Dice que más allá no le interesaba el último milenio. Y venga a leer, claro, supongo que está leyendo autores que le están limpiando la historia, ¿no? Y cambiando fechas y bueno, es realmente, bueno, que el conflicto de los siglos, incluso el conflicto de los siglos hoy en día, que le está poniendo fechas, le está poniendo datos de entonces,
pues la gente que lo lea tiene que leerlo con la mente abierta para ver que realmente eso está sacado de datos más cercanos al hecho que ahora. O sea, evidentemente la historia, si tú escribes algo que ha pasado hace 50 años, lo escribes tú o lo escribe alguien de aquí 500 años, es muy diferente si no tiene tus datos, ¿no? Claro. Tiene que basarse en cosas de especulaciones. Pero si hay alguien que escribió más cerca del hecho, pues eso será más real, ¿no? Sí, sí. Y luego hay el tema también de que la historia, como tantas cosas, sin el esquema básico de la Biblia, navegas, porque no sabes tampoco cómo encajar las cosas, se te descuadran piezas, no sabes no tienes una guía fiable, ¿no?, al 100%. La Biblia no te lo cuenta todo de la historia, pero sí que te da una guía que es entonces más fácil de ir encajando los acontecimientos, ¿no? Es apasionante realmente, si te gusta la historia, ya dejando la religión de lado, es que es apasionante ya solo por eso, ¿no?, de poder encajar todo ese puzzle, ¿no? Es realmente muy, muy, muy bonito, ¿no? Bueno, finalmente, pues el jueves nos habla de la prueba del sábado, ¿no? Todos los que lleguemos a ese momento de la ley dominical vamos a tener que enfrentar esa prueba, ¿no? Sabemos que vamos a tener que ser fieles, ya tenemos que serlo ahora, desde luego, pero cuando llegue ese momento será ya la prueba definitiva que va a hacer un antes y un después con este mundo, ¿no?, con este mundo en el cual estamos viviendo. Yo aquí pues traigo una serie de preguntas sobre todo, ¿no?, porque el tema del sello de Dios, de este sellamiento, es algo que tengo que reconocer que a veces me cuesta de encajar las cosas, ¿no? Entonces, a ver si entre todos pues podemos también pues hablarlo, ¿no?, y que podamos pues dentro de lo posible pues ir esclareciendo pues conceptos, ¿no? En primer lugar, se nos dice que este sello, ¿dónde se pone, no? Este sello se pone en la frente, ¿no? Esto está claro, ¿no? Nos dice Apocalipsis 7:3 diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por tanto, parece claro que el sello pues, se pone a este pueblo de Dios, se lo pone en la frente. Luego, otro tema es qué forma tiene el sello, ¿no? La forma del sello. Esto lo habéis hablado tanto tú, Javi, como Ángel, ¿no? Acerca de la cruz, ¿no? Ángel, hablabas de la cruz, que tiene forma de cruz, ¿no?, por la taf. La taf, creo que el símbolo antiguo para la taf era una cruz latina directamente, ¿no? Señal que sale en Ezequiel es Taf, que es Tau y Baf. Son dos letras. Tau sería la que tiene la forma de cruz y Baf tiene la que tiene forma de Y, que sería la que tiene forma del cuerpo de Cristo. Pero bueno, eso es una deducción a partir de la palabra que se usa. Que la curiosidad, señal, ¿no? Es Taf, ¿no? Exacto. Que la curiosidad es que esa palabra, si coges el paleohebreo, es una cruz y una Y, ¿no? Además es X y Y, que dices es hombre, ¿no? Es todo un concepto que te hace ver mucho más allá y a nivel ya dimensional, ¿no?, de cómo hasta el hombre tiene genéticamente eso que le diferencia, ¿no? X y, ¿no? Bueno, es eso. Ya lo miraremos. Bueno, por tanto, este sello, ¿no?, tiene forma de cruz, según pudimos pues ver, ¿no? Al menos esos textos y ese estudio que hiciste pues indicaban en este sentido, ¿no? Y esa es la simbología. Ahora, yo no sé si la forma literal, ¿no?, literal será esa o no. Pero había esa simbología. Pero la simbología es esa, ¿no?, como de marcar a la gente, ¿no? Y eso es. Y luego también había algo relacionado con el arco iris, ¿no? El arco iris, que también es una señal, ¿no?, que marca ¿no? Bueno, el sello es el pacto, exactamente, ¿eh? Bueno, así que tendríamos también esto en relación al sello que se le pone al pueblo de Dios, ¿no? Luego tenemos otro tema, que es ¿qué pone en este sello, ¿no? En este sello pone algo, ¿eh? El sello que recibe el pueblo de Dios pone algo, ¿no? Y es Perdona, precisamente el catolicismo, en la parte de los franciscanos, tiene la tau, que también lo utilizaban por todos lados, y como vimos en algunos de los lugares que hemos estado filmando también, ¿no? O sea, es la suplantación del sello de Dios para su pueblo. El del Dios no lo va a ver nadie físicamente, pero sí, los ángeles de Dios, evidentemente. Pero el otro, la marca de la bestia, es otra historia, ¿eh? Ese sí que
Claro, porque hay algo físico, ¿no?, que también es una marca que también señala a quién guarda el domingo y quién no. Me apunta, me ha recordado que la T también era de Tamuz. Exacto. O sea que, como siempre, ya sabemos, en el papado esas mezclas están Sí, continuamente sí. entre paganismo y Esa cristianismo. ambigüedad, ¿no? Sí. Por tanto, el sello, aparte de poder tener esa forma al menos simbólica, ¿no?, pues también tiene el nombre de Dios, ¿no? Tiene el nombre de Jesucristo. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Es decir, que este sello implica el nombre de Dios en la frente, ¿eh? Esto está claro también, ¿no?, me parece, con el tema del sello, ¿no?, del pueblo de Dios. Pertenecen a Dios. Ahora que estamos hablando de la forma, sabiendo que Dios es amor y lo que lo engloba todo es un corazón. Bueno, está dentro de esta ecuación, digamos, ¿no?, el amor de Dios. Sí. A ver, no sé si lo tienes, pero para saber qué dice, es Apocalipsis 3:12, Filadelfia. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Eso también tiene relación, por eso el arco iris, porque la Nueva Jerusalén tiene tiene los colores del arco iris. Es decir, el centro son, está el trono, el blanco, pero luego va del violeta hasta el rojo, que es la muralla. Es decir, vemos como, yo me acuerdo, esto está presentado, pero la Nueva Jerusalén también es con los colores del arco iris. Por eso el arco iris tiene que ver con el pacto, con la Nueva Jerusalén. Y luego dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces aquí en Apocalipsis habla del nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús. Del sello de los 144.000, por lo menos el de los 144.000. Vale. Perfecto. Entonces, en todo caso, el nombre de Dios está en el sello que él pone en su pueblo, ¿no? Otra pregunta, ¿no?, que puede surgir de todo este tema del sello. ¿Solo los 144.000 recibirán este sello? ¿O realmente es más gente que recibe este sello al final, ¿no? Porque claro, cuando tú lees Apocalipsis 7, del 3 al 4, fijaros lo que dice, ¿no? Dice, diciendo este ángel que viene para decir a los 4 ángeles que retienen los vientos que no los suelten todavía, ¿no? Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Cuándo será que se hará daño a la tierra, al mar y a los árboles? Será cuando empiecen las plagas, ¿no? Esto está claro también. Entonces, dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que por lo que parece leerse aquí, hasta que no empiecen las plagas, la gente va a estar siendo sellada. El tiempo de gracia termina cuando caen las plagas, claro. Correcto. Entonces, el sello de Dios no lo reciben solo los 144.000, sino más gente, porque hasta que caigan las plagas no van a estar solo los 144.000, ¿no? Es una pregunta que hago, ¿eh? No. Esto que estás leyendo habla acerca de los 144.000. ¿eh? Sí, después dice que los 144.000 sellados. Y el número de los sellados son 144.000, es decir, se refiere a ellos que reciben este sello. Ahora bien, sellados son todos los salvos. Ahí vamos, son todos claro, los salvos, de todas hasta Adán. Claro. Ya está sellado para la salvación. Claro. Si no, no podrían ni ser salvos. Aquí quizás se remarca los 144.000 porque son dentro de los sellados los que van a aguantar hasta el final, ¿no? Van a ser gente muy especial. Que pasará la tribulación y verán a Cristo sin conocer la muerte. Pero son los que las pasarán más canutas, por así decir. Recordemos que de los 144.000 serán gente que se supone que no pueden ser uno que se convierte en el último momento antes de caer la primera de las plagas, porque deberán haber apreciado y amado a la Iglesia Adventista, a pesar de todo lo que habrá pasado ahí dentro. Eso es un requisito. Es que creo que tenemos que verlo de una manera global, un sellamiento global con diferentes fases, y cada fase requiere unas características.
Y para ser de los 144.000 y entrar en ese sellamiento especial, digamos, o llegar hasta ese punto, tienes que ser de una manera concreta, cumplir unas especificaciones como él comentaba. Entonces, claro, la esencia del sello, ¿cuál es la esencia del sello? Es Éxodo, por ejemplo, 31, ¿no? Dice, a ver si se me ha ido, ahí vaya. Guardaréis el sábado. Vale, esto. Dice, guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Dice, señales para siempre, ¿no? Entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea, la esencia del sello es el santo sábado. Y eso es lo que tiene que repercutir en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es la profundidad del santo sábado? Ahí vamos a verlo en breve. Hay alguien que está preparando algo al respecto. Sí, sí. Y porque ya hemos visto que tiene que ver con el tiempo también, ¿no? El 7º día. Si tú no estás sellado por Dios, si no comprendes el santo sábado, no comprendes los 6.000 años, no comprendes el 7º milenio, no comprendes 2031. Son muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso engloba el sábado y tiene que ver con el tiempo, como Javi comentó, ¿no? El único mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Es un sello que ya no puede ir más allá de ese tiempo. Y es, bueno, creo que va un poco por ahí, Sí, ¿no? sí. Que, No. claro, luego, depende de la época que vives, claro, la gente que murió hace 500 años Ahí está. también está sellada. Claro. Ya está sellada Ahí está. o Ahí para es donde, vida o para muerte, claro. ¿no? Esto es un dato muy interesante, creo yo, importante para comprender esto del sello, porque efectivamente, como tú dices, uno se lo imagina por fases, ¿no? Es decir, cuando salga la ley dominical, ahí sí que si no aceptas el sábado, es imposible recibir el sello de Dios, porque la información que habrá en ese momento te hará inexcusable no aceptarlo. Pero hoy en día, por ejemplo, en estos momentos, hoy mismo, ¿no? Si un indio en el Amazonas que no ha oído nunca hablar de Jesucristo, ni de la ley de Dios, ni de nada, pero él obedece, la bondad que Dios le ha puesto en él le da salida, recibirá el sello también, ¿no? Pero no está guardando el sábado él en esos momentos. Pero cuando salga la ley dominical, sí que hasta el indio más escondido de la selva sabrá del sábado y del domingo, ¿no? Claro, Creo que va por ahí, ¿no? Sí, además el pueblo de Dios, cuando salga la ley dominical, ya tiene que haber estado sellado. O sea, los 144.000 que llegan al final, esos ya están sellados de antes también para salvación. Porque si no, no pasan esa prueba tampoco. Acá hay un punto. Va a haber un momento donde va a haber un montón de gente sellada y unos morirán y un grupo no. Entonces, hay un sello aparentemente que es especial, que es un sello, si se quiere, de protección, que tiene la esencia de la salvación, pero quizá tenga algo más. Bueno, no, que esto ya había pasado en la historia, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Di, Raiko, di, mientras busco yo también esto. Sobre lo que comentaba el compañero, el hermano Ángel, Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20 apunta exactamente a eso. Esto que dices de que habrá, en el momento que salga la ley dominical hasta las plagas, habrá gente, todo el pueblo de Dios recibirá el sello, vamos a decir, pero los 144.000 recibirán una protección especial, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en la historia, ¿no? Como Dios también, por ejemplo, en la época de los judíos, Ezequiel 9 del 1 al 6, aunque es una profecía para lo que pasaría al final, también es un hecho real que sucedió, ¿no? O sea, Dios protegió especialmente a una serie de judíos que estaban haciendo bien las cosas para que no murieran en esos castigos al pueblo, ¿no? Y lo mismo, pero en esos momentos todavía no, porque otra pregunta acerca de todo esto es ¿cuándo empieza el sellamiento? ¿Empieza con los juicios en 1844 que ya se empieza a poner el sello a todos los salvos, primero por los muertos y luego cuando llegue ya el juicio de los vivos en 2001 se va a ir poniendo en los vivos? Pablo habla de estar sellado en su tiempo ya.
por el Espíritu Santo. Claro. Pero otra cosa es recibir el sello. En el libro, de por así salvo. decir. En el juicio, claro, hay algo. Pero a ver, es como el tema del sábado. La esencia del sello, uno dice, es el sábado, claro, porque es el pacto. Es decir, todos los salvos tienen el sello que tiene que ver con el sábado, inclusive los que no guardaron el sábado, porque es el pacto. Es decir, es reconocer la autoridad de Dios. Quizás no conocían del día sábado, pero el sello del sábado lo tienen, ¿no? Ahora, luego el punto de los 144.000. Ahí hay algo especial. Claro. ¿Ya empezó ese sello de los 144.000? Ese es un tema. Bueno, el trabajo para decidir quién será, seguramente sí, ¿no? Sí, pero el sellamiento de los 144.000 como tal, probablemente no. ¿no? Probablemente todavía no empezó. En la ley dominical acaba, digamos, el sellamiento de los 144.000. Pero lo que tú dices, bueno, claro, sí, tiene que haber hay un sello espiritual puesto por el Espíritu Santo, pero en el juicio se tiene que poner, digamos, como declarado salvo, inocente, ¿no? Claro. Inocente, obviamente. Pero sin duda, si hay un punto aquí, yo me acuerdo había una persona adventista que dice, bueno, para diferenciar, digamos, pongamos sello evangélico, el sello de salvación de todas las edades, y hablaba del sello, ya no me acuerdo cómo le llamaba, bueno, pero el sello de los 144.000, que aparentemente ese tiene alguna particularidad, que es el que los protege, que son los que, digamos, cuando todos los otros, muchísimos miles y quizás millones de sellados estén muriendo, ellos no. Claro, pero efectivamente, ¿no? Pero claro, es por yo aclararme también, ¿eh? Es decir, cuando... bueno. Eso de que el sello siempre tiene que ver con el sábado, sea que lo hayas guardado o no, pero si eres salvo, está sellado con el sábado porque es el pacto perpetuo y es el reconocimiento de la autoridad de Dios y de que es el creador. Y luego hablábamos de que, claro, llegará el momento donde puede haber miles y millones de sellados y unos morirán y otros no, como el sello de los 144.000, que tiene un momento también dentro del juicio de los vivos, tiene un momento donde comienza el sello de los 144.000, que comenzó o no, posiblemente no, pero sí que concluye con la ley, en el momento de la ley dominical. Ahí en ese momento ya concluye el sellamiento de los 144.000, digamos. Y ellos es como un sello particular, porque es un sello que protege, digamos, dentro de todos los que van a ser salvos, ese sello los protege de que no mueran físicamente. Sí, sí. Creo que todo... Dios le diga al ángel, mira, séllame a este con el 1, a este con el 2, a este con el 3. ¿Y os imagináis ser de esos que le dicen, tú eres el número, como un ángel, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Cuando hemos conocido, este es el tal, ¿no? El número tal. Pues es que será un momento impresionante. Claro. Imaginaos que sois capacitados para ser uno de esos números. Es que no hay palabras, ¿eh? No, desde luego. Es lo máximo, ¿no? A lo que podemos aspirar, todo, ¿no? creo que está extremadamente ligado al concepto de la verdad presente. Y como hemos visto, como Javi ha presentado, que el concepto de que todo es progresivo, igual que la verdad presente es progresiva, todo lo que se va asimilando sobre la verdad presente va marcando las condiciones para el sellamiento. Entonces, evidentemente el sellamiento hace 500 años se refería a una verdad presente y ahora se refiere a otra verdad presente, que no es diferente, sino que es suplementaria. De hecho, este ángel que sella sale del alba, ¿no? Del oriente. Claro. Por tanto, es un sellamiento también progresivo, me imagino, que en lo que se requiere para recibirlo, ¿no? Bueno, y que representa a Cristo mismo, porque ya está viniendo, para entendernos, ¿no? En la figura del tercer Elías y todo el mensaje que se está dando, que es progresivo, todo, que lo estamos viviendo ya. Entonces, cuando los 144.000 reciban su sello, eso será otro momento de verdad presente y que tendrá que cumplirse. Entonces, claro, en ese momento la verdad presente será los 144.000 están sellados, ¿no? Sellados para la eternidad, digamos, para no morir. Y es un sello de inmortalidad, ¿no? Creo que va un poco en ese sentido, ¿no? Sí, porque que tiene muchas gradaciones. Pensemos que el tema del juicio de los vivos va por etapas también. Nosotros hablamos 30 años, ¿vale? Pero va por etapas. Comienza por la iglesia adventista, luego sigue por los otros, pero dentro de la iglesia adventista hay fases. Es decir, Víctor comenta, dice, bueno, si el sellamiento lo hace el cuarto ángel, comenzó por Tarsis. Pero también la Biblia dice que comienza por los dirigentes, ¿no? Entonces, vale, por los dirigentes de Tarsis. Es decir, y tiene fases. Y el sello de los 144.000 es una etapa
que yo pienso personalmente que todavía no ha comenzado, pero falta poco, para que Dios ya empiece a estampar el sello de los 144.000. Entonces, resumiendo, ¿no? Tendríamos... Todo esto lo hago para aclararme yo también, ¿eh? O sea, por un lado tenemos un sellamiento, un sello que reciben todos los salvos de todas las épocas, ¿no? Todos los que estén en el cielo van a llevar ese sello, ese nombre de Dios inscrito en sus frentes. Luego está el ser sellado por el Espíritu Santo. Alguien que ha vivido en la época del Pentecostés pudo ser sellado por ese Espíritu Santo en el sentido de que ya se podría decir que no pecaba, ¿no? En esos momentos esa persona o no pecaba o no tenía posibilidad de dar marcha atrás, no lo sé, pero hay ese sellamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál era la verdad presente en ese momento? Claro, el Espíritu Santo se revela en la verdad presente. Si ellos aceptaban la verdad presente, que era Cristo ha venido en carne, ya está sellado para salvación, sí, porque era la verdad presente en ese momento. Y si moría entonces, ya estaba sellado para salvación. Vale. Pero hay el sello que recibe todo el pueblo de Dios y luego hay un sello de protección que podías recibir. Pero a mí el que me interesa es el sello de Dios, ¿no? Que reciben también en este sentido todos los salvos. ¿Cuándo se inicia este sellamiento de todos los salvos? Porque claro, eso debe ir muy relacionado, me imagino yo, con el juicio que empezó en 1844, ¿no? Cuando se pasa el caso de cada persona, pregunto, se pasa el caso de cada persona y si eres salvo se te pone el sello. ¿O ya lo ha recibido cuando...? El sello tiene que recibirse en vida. El sello debe darse en vida, no cuando uno ya está fallecido. Por lo tanto, claro, si nos remitimos al pasado, al principio, bueno, Adán está sellado, pero Adán ya no está vivo. Él vivió 930 años y pero punto. Se lo pues selló en cuando ese periodo murió, fue sellado. ¿Cuando murió o fue sellado cuando se inició el juicio en 1844? ¿O no lo sabemos? ¿O las dos? Posiblemente sean las dos. Pero que el sello se recibe en vida, seguro. Bueno, ya estaba inscrito en el libro de la vida. Claro. Claro, entonces eso ya había lavado sus ropas, ¿no? Su carácter. A ver, seguramente... Sí, perdón, Las dos, porque Pablo lo dice, ¿no? En el cual también nos ha sellado, habéis creído que fuisteis sellado, lo dice en 3 versículos, lo dice. Lo que pasa que es verdad que se le tiene que sellar en el juicio. Es decir, es como cuando uno se arrepiente, ¿no? Se anota, pero luego cuando ya se da el fruto, cuando se vence el pecado, no, se pone perdonado. Es la confirmación el juicio, por así porque decir. tú puedes estar inscrito en el libro de la vida, pero luego en el juicio ser encontrado falto, digamos, ¿no? Sí. Eso puede pasar. Sí, ser borrado. Ser borrado. Por eso, pero hay un sello de salvación que se tiene que recibir en vida, por lo menos eso es lo que da a entender la Biblia. Y luego es verdad que en el juicio se tiene que poner algo, se estampa algo definitivo ya. Es decir, pero obviamente que el Espíritu Santo hace algo y cuando el lenguaje habla del ser sellado, habla de que es una confirmación espiritual donde ya la persona es inamovible. Entonces hay una solidez a nivel doctrinal en todo sentido de la palabra, atrás. Claro, donde ya la persona es inamovible, ahí está sellada espiritualmente. Lo que pasa que es verdad que en el juicio se tiene que poner inocente, salvo, perdonado directamente, eso es indudable. Entonces, de alguna manera en las dos, tanto en vida como en el juicio es indudable. El sellado tiene que ser salvo sí o sí. El que es sellado ya será salvo. El que es sellado no puede dejar la fe y abandonar. Ahora, si antes de ser sellado lo has abandonado, es otra historia, no recibirás el sello. Pero una vez sellado, es garantía de salvación. Ahora, ¿tú sabes si ha sido sellado? No sabemos, ¿no? Por eso nuestro comportamiento, nuestro día a día en relación con el cielo tiene que estar al 100%, tiene que estar ahí, ¿no? Buscando al Señor, perdonándonos, que nos perdone los pecados, que nos ayude a moldear el carácter, a tener todos los frutos del Espíritu. Ese es el trabajo diario del cristiano, para lograr que el Señor nos dé ese sello. Por eso el lenguaje habla de que vio, justo había una hermana que murió y ella dice que vio que fue sellada antes de morir.
Y eso es lo que utilizan, por ejemplo, el movimiento de Reforma para decir que el sellamiento de los 144.000 empezó con la Iglesia Adventista desde aquellos tiempos. Que no, pero ella vio que ya era salva, que fue sellada. Lo que pasa que luego le tocaría pasar por el juicio y ser el sello legal definitivo. Hay como un sello espiritual y hay un sello legal, obviamente. Es lo que iba a comentar, que hay esto es cuestión de legalidad. Es un proceso legal, ¿no? Igual que en el mundo tenemos un proceso legal, ¿no? Bueno, te declaro culpable, pero luego hasta no sale la sentencia, no sé qué, pues igual, ¿no? Igual que con el castigo, te declaro culpable, pero aún no has recibido el castigo y aún no has sido castigado para la eternidad. Entonces todo tiene como unas fases que sabes que no vas a ser salvo o sabe que es salvo, pero tiene unos procesos legales, ¿no? Como para certificar y que todo quede en condiciones para el universo también, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. Habían unas preguntas en la lección del viernes. No sé si queréis leer la primera y acabamos ya. ¿Alguien las tiene a mano? Ah. Hay una que habla de fechas, Sí. Leo una cosita, que es cuando Ellen White describe el sello espiritual, no el legal. El legal está clarísimo que es algo que Dios pone en el juicio. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Ahora, yo recuerdo de un pastor, se llama Andrés Portes, dominicano, muy famoso, que él hablaba, supuestamente, la mujer que tuvo un sueño que él fue sellado por atrás, en la nuca. Bueno, lo dejo ahí. Tales dimensionales, el tema de la piña, que entraban por atrás. Sellado por atrás es de un mal rollo tremendo. ¿Querías comentar algo? ¿No? Sí. Vamos a leer estas últimas preguntas y ya va. Sí, sisplau. No, es que no la... No. Vale, leo la primera pregunta del viernes. Dice, aunque vivamos a la espera de los acontecimientos finales, incluso con expectativa, ¿por qué debemos tener cuidado de no entrar en el fanatismo, el poner fechas o especular más allá de lo que se nos ha revelado mediante la inspiración? ¿Cuáles son los peligros de hacer esto? ¿Y cuáles fueron los resultados cuando los acontecimientos esperados no transcurrieron en el tiempo y la forma en que la gente concluyó que sucederían? Faltan 500 años. Bueno, esta pregunta desde luego ya te pone en la pista de cuál es la mentalidad, ¿no? En esta Iglesia Adventista del séptimo día, ¿no? El tema no se aguanta, ¿no? Es que hay profecías en la Biblia, si ellos hubieran pues, estudiado estas profecías y lo que decían los pioneros, ¿no? Acerca de estos 6.000 años, se darían cuenta que esto es posible calcularlo y que no es nada fanático, sino que es simplemente seguir lo que dice la Biblia, ¿no? Y ya está. Bueno, esta era la que me llamó más la atención, luego no sé, la segunda creo que ponían otra, ¿no? Bueno, Luis, perdona, respecto a eso, lo que acabas de comentar, justo, bueno, ellos, todo lo que está pasando ahora con las guerras y todo, ellos lo ven como una preparación, y así lo dicen. Y de hecho lo comentaba con Josep esta mañana, y no tiene diferencia el poder charlar con una persona del mundo, ¿no? Porque una persona del mundo a mí me dice, pero siempre ha habido guerras. Entonces, ¿hasta cuándo será la preparación? O sea, Cristo no viene. Estaremos preparándonos toda una vida y Cristo no viene. Y ellos lo toman así. Sí. Además hablan del 1844 como si hubiera sido un gran error, ¿no? Fue un gran fallo, ¿no? O sea, se dejaron llevar por el error, el fanatismo. Bueno, ¿esto qué es, no? Y luego hay un detalle, creo, en la lección esto es el lunes. La lección del lunes, espérate ahora que lo tengo aquí subrayado, que habla del tema del inicuo, ¿no? De lo que decíamos antes, si era el papado, si no y tal, ¿no? Y ellos dicen, son una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas, ver Apocalipsis tal, ¿vale? 18.4 además. Dice, nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones. Dice, aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Debemos
tratarlas debidamente, ¿no? Bueno, ¿alguien se plantea no tratarlas debidamente? Claro. Pero es que fíjate luego la pregunta, ¿no? Dice, nos cita Mateo 7:12, así todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema en los poderes de la bestia? Pues, o sea, ¿qué tiene que ver el tratar bien a alguien o no con eso? Pues es que es eso, o sea, está fuera de contexto, evidentemente se sobreentiende que tú no vas a ir a la gente a decirle eres un asesino, eres un apóstata, pero aquí lo ponen en el tema del no proselitismo. Nos estamos dando cuenta que nos está diciendo, no, vale, los dirigentes son malos, ellos no, pero los seguidores no y hay que tratarlos bien. Como dar ejemplo de buenas obras. No sería, bueno, hay que predicarles y decirles que la bestia es tal y tal y tal. O sea, fíjate cómo dicen todo que parece que vale, que sí, que parece que es correcto, que el inicuo y tal, y luego lo desvían de una manera que te quedas tibio y te quedas que ya no sabes ni cómo actuar. No, te quedas como con la preguntita y el sudor aquí en la frente. Y dices, bueno, ¿cómo hago eso yo bueno, vale, hola, mira, es que la bestia es, mira, como soy muy amable, te estoy demostrando que la bestia es el papado. Ostras, así como se lo muestras, ¿no? Como te lo escribas en la frente. O sea, que es algo... Bueno, apagan el fuego que pueda haber en ti, ¿no? Primero te ponen todo eso, y luego no, es que... hay que... No proselitismo. Es que están diciendo una de cal y una de arena, ¿no? Está diciendo no proselitismo, ¿no? Es una mezcla, es una tibieza, bueno, es laudicense, pero más no poder. Esto de la pregunta de no las fechas o de siempre, gracias a Dios, entre comillas, cada vez menos gente hace la escuela sabática dentro de la Iglesia Adventista. Menos gente se la estudia, porque siguen programándolos. Y a toda esta gente que entra nueva y aún entran con, la escuela sabática, porque los que ya van teniendo edad ya pasan más, los primeros que entran en esto y reciben este tipo de enseñanzas ya programados para que cuando les llegue el mensaje que les debe llegar del 2031, pues, no, porque no hay que poner fechas. Y de aquí ya no los sacas. Es muy difícil. Sí. O sea, hay que ser sumamente honesto, buscador de la verdad, para decir, bueno, a ver qué dicen, ¿no? Claro. Qué difícil, ¿eh? Sí, es la trampa perfecta, ¿no? Con el micro, por favor, Angie. No te libras. No, y que le dicen también que no pueden leer otros libros que no sean los que la iglesia saca. Pero otros libros, y mucho menos si habla de la fecha, para nada. Solo si es bullón, si son las matutinas que ellos sacan y todo lo que ellos presentan. Pero lo demás, que lo rechacen, que ni tan siquiera lo lean. Y menos vídeos, claro. Una cosa muy sencilla, si tú ves una gente que va en un autobús, en un coche, que va hacia un precipicio, ¿cómo lo tratas bien? ¿Le dices buen viaje? ¿O le dices sal de ahí? Claro. Y gritando a veces, ¿eh? No gritando literalmente, pero con una voz fuerte, con un mensaje fuerte. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, si no, pues vamos a dar por finalizada esta escuela sabática y vamos pues a acabar con una oración. Angie, ¿quieres hacer la oración para terminar? Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, en esta mañana queremos darle la honra y la gloria que usted se merece ante todo. Y agradecerle también, Señor, por este día santo, sábado, que usted nos permite estar aquí con los hermanos compartiendo de su palabra, aprendiendo, Señor, y poder también compartirlas con las otras personas que tienen la oportunidad de escucharlas, Señor. Ayúdenos para que podamos atender este llamado, Señor, podamos vivirlo en nuestra vida y pregonar, Señor, esa verdad del ministerio del Cuarto Ángel, Señor, para que muchas personas puedan escuchar, puedan despertar y puedan unirse, Señor, y convertirse a la verdad, Señor. Quédese con nosotros, instrúyenos en el culto divino, Señor, y que podamos gozar de este sábado como una delicia. Bendice a cada persona, Señor, que ha estado reunida, tanto a los aquí presentes, Señor, como los que han seguido esta escuela sabática. Todos estos favores se los suplicamos en Cristo Jesús. Amén.
Estimados hermanos, buen día. Como parte de la labor del Ministerio del Cuarto Ángel, estaremos realizando bautismos el sábado 22 de julio de este año en la ciudad de Caracas, Venezuela. Están invitados. Maranata 2031. Siempre encantado de ver a nuestro hermano Antonio Fasenando presentando con esta alegría que es fenomenal, en serio. Ojalá sean muchos los que se estén ya preparando para ese encuentro allí, en Venezuela, y sirva para que muchos entreguen su vida al Señor en las aguas del bautismo. Bien, solo comentaros brevemente que las obras ya las hemos empezado hace un par de semanas, un poco más. Hablo del nuevo local. Y que en unas 2 semanas aproximadamente, si no hay ningún cambio, la parte de arriba ya estará lista, más o menos. No voy a apretar aquí. Pero es la parte que servirá para poder tener las juntas que lleguemos a hacer y tener un poco de receso. Y deciros que, como muy buena noticia, desde que el hermano Eric hizo el anuncio de que él daría, junto con su esposa, de cada 2 euros que entraran, él pondría 1, pues han entrado, gracias a Dios y a todos vosotros, 20.149,82 euros. Sí, y ayer mismo tuvimos una donación de 5.000 euros. O sea que es para alabar al Señor por todos lados, porque todos lo estáis haciendo con todo el corazón y sabéis, da igual los que dais poco o dais mucho, porque lo estáis haciendo de todo corazón. Y esto me está recordando ese texto cuando se pidió por parte del pueblo, se le pidió al pueblo que colaborara para echar adelante en la obra que debía hacerse en la construcción, y el pueblo respondió y dio más de lo que se necesitaba, hasta que tuvieron que decir, vale, basta, ya está, no hace falta más. Y bueno, no sé si llegaremos a eso aún, porque claro, dices, son 20.000, pero ya sabéis que 20.000 se van en nada haciendo obras, porque también hay que pagar a gente que está trabajando allí. Pero bueno, la verdad es que es maravilloso, porque son 20.000 y imaginaos que serán 30.000, porque nuestros hermanos Eric y Mili van a aportar 10.000 más al respecto. Con lo cual, las cosas se van cumpliendo. Y seguiremos avanzando por fe para que ese local sirva para la bendición de nosotros, sí, pero de todos aquellos que estáis fuera, que jamás quizás llegaréis a pisar ese local, pero que os va a servir para poder seguir dando el mensaje con todo lo que hagamos desde allí. Nosotros en directo para toda la población de la zona y todos vosotros para compartir ese mensaje en vídeos. Con lo cual, muchas gracias, que Dios os bendiga y con la ayuda de Dios pronto va a ser una realidad.